Pero vamos a ver en este día algo importante, algo que es un mandato. Y el hacer discípulo es un mandato, no una opción. Y eso es el título también del mensaje del día de hoy. Ahora, yo quiero que ustedes también me acompañen pensando, meditando, estudiando este pasaje. Y quiero que ustedes que son trabajadores, a ver cuántos de ustedes tienen un trabajo. ¿Sí? Y quizás los otros no tienen o no están trabajando actualmente, pero han estado en un trabajo por un tiempo. Y otros, pues así es. Pero quiero que ustedes que no trabajan también imaginen que mañana, el día de mañana, llegan a su trabajo y el jefe le dice: oye, qué bueno que ya llegaste, hoy vamos a tener visitas y tú estás encargado o encargada de llevar a estas visitas a nuestras oficinas para que ellos puedan conocer lo que nosotros hacemos. Tú estás encargado de darles las informaciones necesarias para que ellos puedan conocer un poquito más de nosotros. Y quizás tú como jefe da el orden también, porque algunos son jefe, a tus trabajadores y te vas. Y el jefe se va. Y tú, encargado o encargada de compartir esta información con las personas. Y llegaron las personas y después de media hora llega tu jefe y te encuentras sentado en el mismo lugar. ¿Cuál sería la excusa que tú le darías? Le dirías: bueno, jefe, es que yo soy muy tímido para hablar. Es que, jefe, bueno, no estaba seguro si tú querías que yo hiciera esto o el otro. Bueno, jefe, es que a mí me da miedo hablar con las personas. ¿Lo harías? ¿Darías algunas excusas para no hacer lo que el jefe te mandó a hacer? O por lo contrario, a pesar de que te cueste, a pesar de que eres tímido o tímida, lo harías porque te pidió tu jefe. Y si no lo haces, posiblemente te puede decir: nos vemos, voy a buscar a una persona que sí tiene el carácter, que sí tiene la valentía para hablar. Posiblemente sí, obedeceríamos a nuestro jefe terrenal. Ahora la pregunta es: ¿y el Señor Jesucristo? ¿Lo obedeceremos? ¿O vamos a decirle: es que, Señor, soy muy tímido, muy tímida, me cuesta, no tengo los materiales suficientes? Es que, bueno, yo soy de oficina, no soy de salir. A pesar de que suena un poco fuerte o quizás sarcástico, es la realidad. Y vamos a ver el día de hoy que el Señor nos dejó un mandato, pero muchas veces cada uno de nosotros no lo cumplimos. Y vamos a pedir al Señor también de su dirección en este tiempo. Padre, gracias por tu palabra que tenemos. Gracias porque tenemos la oportunidad de abrirla, de estudiarla, de compartirla. Y gracias, Señor, porque tú nos diste libertad de poder comunicarlo con cualquier persona que encontramos. Y Padre, te pedimos que seas tú guiando este tiempo, a que seas tú guiándonos para poder entender un poco más y también salir con el deseo de poder cumplir con lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces les pido si me pueden acompañar con sus Biblias, a pesar de que van a estar en la pantalla, pero quizás para poder hacer algunas anotaciones si le viene a la mente algo. Y vamos a ver, haced discípulos. Pero vamos a empezar desde el versículo 16 hasta el 20 para que podamos tener el contexto. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron,
le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el día de hoy vamos a estar viendo la parte que dice: id y haced discípulos. Y la verdad bíblica que vamos a encontrar, que vamos a llegar el día de hoy, es que hacer discípulos no es una opción para el creyente, es un orden que vino directamente del Señor Jesucristo. Por eso cada creyente debe ser un discípulo y hacer discípulos de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros como Río Grande Bible Church tenemos que nosotros vamos a hacer discípulos que hagan otros discípulos hasta lo último de la tierra. Pero no es algo que fue inventado por las personas, es algo bíblico, es algo que debemos cumplir. Entonces, ahora tampoco es un hecho de que, tengo que hacer discípulo y salgamos y hagamos discípulos. Sino vamos a ver un poquito también cómo podemos hacerlo, por qué lo debemos hacer, y de esta forma vamos a ver para poder también cumplir con este mandato que el Señor nos dio. Y vamos a ver entonces el mandato. ¿Cuál es el mandato? Id y haced discípulos. Pero si vamos en el texto, en el original, y vamos a estudiarlo un poco, el mandato cae sobre hacer discípulos, más que el ir. El ir es un mandato, pero el imperativo es hacer discípulos. Y este mandato, hacer discípulos en español, en el original es solamente una palabra. Y esta palabra es una palabra autoritativa. Como un orden es el hacer discípulos. Y esta palabra discípulo o discípulos aparece por lo menos 231 veces en la Biblia. Y si vamos a ver los 231 versículos, vamos a ir de aquí mañana. Pero hoy vamos a estar viendo algunos de los versículos o algunos de los ejemplos que tenemos. ¿Qué o quiénes son un discípulo? Porque podemos decir, yo tengo que ir y hacer discípulo. Pero ¿qué es un discípulo? ¿Alguna vez te has preguntado qué es un discípulo? La palabra discípulo en el original significa, en nuestro contexto, en nuestro idioma, alumno, aprendedores, eruditos. Y cuando la Biblia menciona discípulos, está hablando de personas que están presentes con deseo de aprender más de la palabra de Dios. Entonces, no solamente Jesús tenía discípulo, encontramos en la Biblia que Juan tenía discípulo. Y así podemos mencionar más que tenían discípulo. Pero hacer discípulo es una palabra que nos indica hacer alumnos. Y los alumnos, para ser alumno, no van a ser un alumno por su propia cuenta, sino que nosotros tenemos que hacer alumnos. Y un comentarista menciona que hacer discípulos nos recuerda que los discípulos son hechos. Los discípulos no se crean espontáneamente en la conversión. Son el producto de un proceso que involucra a otros creyentes. Esta información o esta formación de discípulos es el poder de esparcir el cristianismo. Entonces, los discípulos no podemos decir que van a ser discípulos porque así se les ocurrió, sino que los creyentes tienen que ir y hacer discípulos.
En otras palabras, Jesús estaba diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que ser alumnos. Y también encontramos en el Antiguo Testamento palabra similar. Y esta palabra habla de enseñar, acostumbrar, adiestrar, aprender o instruir. Hacer discípulo tiene que ser algo intencional. No puede ser algo así al azar. Tiene que ser planeado y tiene que ser también estructurado. Sería bueno si puede ser estructurado. No se puede decir que un discípulo llegó a ser discípulo por sí mismo, porque Jesús dijo que hay que hacer discípulos. Y no se preocupen si se escuchan mucho el hacer discípulo el día de hoy, porque la idea es que cuando estés dormido puedes escuchar al Señor diciéndote, haced discípulos, porque es un mandato. Ahora, hay que hacer discípulo, pero ¿por qué hay que hacer discípulo? Bueno, podemos ver en Romanos 10, el versículo 13 y 14, que nos dice lo siguiente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hacer discípulo comienza con la predicación del Evangelio, pero continúa con una enseñanza de la palabra de Dios a los nuevos creyentes. Pero también el discipulado es algo de toda la vida, porque nadie puede decir, yo llegué a un punto donde ya no soy discípulo. Nadie puede decir, ya nadie me puede enseñar nada. Entonces todos tenemos que continuar en el proceso de ser discípulos. No importa si eres un pastor o tienes ciertos créditos o títulos en teología, siempre debes continuar siendo un discípulo. Y lo más importante es que ser un discípulo es ser un discípulo de Jesucristo. Entonces, sí vamos a tener a personas presentes que nos enseñan, que nos guían y que nosotros vamos a enseñar y que vamos a guiar, pero Dios no quiere que esas personas sean discípulos míos, sino que sean discípulos de Jesús. Entonces yo tengo que llevar a esas personas a Cristo. Y si se acuerdan de Pablo, él dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces tenemos que hacer discípulo. Pero también tenemos que preguntarnos cómo se puede cumplir con este mandato. Porque antes de hacer discípulos, el versículo dice, por tanto, ya cerraron sus Biblias. Por tanto, id y haced discípulos. Entonces, la palabra id habla de andar, habla de apartar, habla de estando en el camino, salir, seguir. Pero también podríamos traducirlo como habiendo ido. Suponiendo que ya estás yendo, entonces ahora que vas, hagas discípulo. Y también mientras vayan, hagan discípulo. Y esta palabra nos demuestra que hay que tomar una acción. No se puede cumplir con la palabra vayan mientras estemos sentados aquí o mientras estás en un solo lugar. Entonces, Jesús estaba diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que ir. Y él estaba suponiendo que ellos ya estaban yendo después de que él habló con ellos. Habiendo ido, mientras están yendo, hagan discípulos. Y nosotros podemos ver también el ejemplo en Jesús, porque él hizo muchos discípulos.
Y aquí vemos en Mateo 9, 35 al 37, que dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ustedes vieron que Jesús estaba recorriendo, estaba yendo, estaba saliendo de un lugar a otro para compartir. Y como él estaba afuera, él estaba también en el versículo 36 al ver la multitud. Si nosotros nos quedamos aquí y nos traen comida, nos traen todo lo que necesitamos, vamos a estar cómodos en un sentido, pero no vamos a ver y no vamos a recorrer tampoco. Entonces tenemos que salir y tenemos que mirar. Y en el versículo 38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Entonces, estos versículos nos están mostrando el id, nos está mostrando que no podemos quedarnos en la iglesia y hacer discípulos como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Porque sí, aquí hay personas que llegan y que no conocen al Señor y que entregan sus vidas al Señor, pero sería mucho más si nosotros salimos y predicamos el evangelio. Ahora que digo que tenemos que salir, quizás estás pensando, bueno, los sábados vamos a tener que salir, o los jueves en la noche vamos a salir, o los lunes. No sé cuál es el día que tú prefieres que salgamos y compartamos el evangelio. Sin embargo, aquí está diciendo mientras vayan. Entonces la pregunta es: ¿a dónde vas? ¿A dónde vas el día de hoy? ¿A dónde vas a ir mañana? ¿A dónde te encuentras día tras día? Estás yendo. Pero tienes que recordar que ahí es el campo que el Señor te dio. Y tienes que recordar que el hacer discípulos no es solamente para el pastor y para los misioneros, sino que es un mandato para cada creyente. Y como vimos, empieza con compartir el evangelio. Entonces, estás yendo cada día a un lugar o a algunos lugares, y ahí es tu campo donde puedes compartir el evangelio. Mientras estás yendo, compartas el evangelio. Ahora, la pregunta es, creo que me adelanté un poco, pero la pregunta es: ¿quiénes son los que deben cumplir con este mandato? Porque aquí, si vemos en el contexto, estaban ahí los 11 discípulos. Pero este mandato no fue dado solamente a ellos, sino que ellos, cuando iban a ser discípulos, ellos iban a ser discípulos de Jesús, pero estos otros discípulos iban a hacer lo mismo y iban a ser otros discípulos de Jesús. Y de esta manera, el mandato continuó hasta que el evangelio llegó a nosotros. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Discípulos. Entonces, el mandato es hacer discípulos que hagan otros discípulos, y así va pasando el evangelio a los demás. Los discípulos tenían que hacer discípulos de Jesús.
Ahora, quizás tú estás pensando, yo no puedo hacer discípulo, porque yo no pasé unos años en un seminario bíblico, yo no tomé cursos de cómo se hace discípulo, yo no, a mí no me gustan esas cosas, pero la pregunta es, si eres un hijo de Dios, ¿qué es lo que te está impidiendo hacer discípulos? Porque quizás dices, bueno, yo apenas entiendo lo que hablan los domingos y los miércoles. Puede ser por falta de conocimiento, puede ser por falta de ánimo, puede ser porque pues no tengo esa valentía de compartir. Quizás es porque no hay tantas personas inconversos a tu alrededor, que no creo. Podemos poner varias excusas, porque delante de los ojos de Dios es excusa. Pero debemos recordar que la tarea es para todos los creyentes. Entonces la tarea no es solamente para los que tienen una cantidad de tiempo estudiando la Biblia. Cada uno de nosotros tenemos una forma que podemos evangelizar. Podemos utilizar nuestro testimonio como enganche y ya después compartimos el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Si es necesario un método, pues sí, quizás, pero lo importante es compartir de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo. Y compartir lo que tú entendiste cuando tú conociste al Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué entendiste? Porque a veces por no hablar, ok, yo entendí esto o el otro, nos cuesta decir, ¿qué es lo que entendiste cuando conociste al Señor como tu Salvador? Entonces, es importante lo siguiente, lo que necesitamos para ser discípulos. Lo que necesitamos cada uno de nosotros para que podamos cumplir con el mandato de hacer discípulo es ¿qué? La palabra de Dios. No, es que el pastor no viene suficiente tiempo a mi casa para enseñarme la Biblia. No, es que no hay suficientes reuniones para que yo pueda aprender más de la palabra de Dios. No, es que no tengo tiempo como para ir a un seminario bíblico. Bueno, es que siempre estoy ocupado. ¿En qué momento pasas tiempo con la palabra de Dios? Tú y el Señor solo. ¿Cuánto tiempo pasas con la palabra de Dios para que conoces a Dios y de esa forma poder vivir la palabra de Dios? Y posiblemente eso es el problema más grande que tenemos cada uno de nosotros, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque no pasamos suficiente tiempo meditando en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Quizás sí escuchamos la palabra de Dios los domingos, los miércoles y quizás en la radio. Y nosotros recibimos lo que otros están compartiendo. Pero ¿cuántas veces vamos nosotros mismos a la Biblia y ver qué es lo que el Señor tiene que decirnos a nosotros el día de hoy? Y ustedes son testigos que el pastor puede predicar lo que el Señor puso en su corazón. Llegas a la casa, abres la Biblia, lees el mismo pasaje y el Señor te habló algo particular a ti. Y de esa forma vamos capacitándonos para que podamos hacer discípulos, porque es un mandato. Y Río Grande Bible Church, como ustedes ven, como ustedes experimentan, quiere ser
parte de tu seminario. Por eso tenemos los grupos de conexión, donde estudiamos la Biblia, donde puedes hacer preguntas, donde podemos profundizar. Y tenemos los grupos de discipulado, que por ejemplo hemos visto cómo predicar el Evangelio o cómo compartir tu testimonio. Y en un grupo pequeño, el miedo que tienes poco a poco va quitando. Y vas a ver que no eres el único, sino que muchos, si no todos, tenemos miedo. Pero uno va animando a otro. Y por eso existe el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que estar juntos y cumplir con lo que el Señor nos pide también. Entonces, lo que necesitamos para poder compartir la palabra de Dios o hacer discípulo es la palabra de Dios. Pero no sin antes conocer a Cristo como tu Salvador. Tenemos que conocer la palabra de Dios después de conocer a Cristo, obedecer la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios. Compartir con otros el plan de salvación, pero también compartir de ellos la vida cristiana. Y nosotros compartimos el Evangelio y luego, cuando la persona conoce al Señor, entonces vamos a enseñarles. Y vemos en el mismo versículo que dice, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Porque si no podemos enseñar a las personas la palabra de Dios, esto es lo que debes hacer, esto es lo que debes hacer, esto es lo que debes hacer, y vamos a crear personas muy buenos moralmente, pero que no conocen al Señor. Y no es el mandato. El mandato es compartir con ellos para que sean hijos de Dios y para de luego uno sigue enseñándoles. Porque ellos, si no conocen al Señor, no van a entender la palabra de Dios. Pero tu tarea es compartir, compartir y compartir. Ahora en el Antiguo Testamento encontramos el concepto de discipulado y quizás nos puede ayudar un poco más a saber cómo podemos practicar esto del discipulado. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Y les dice lo siguiente, aprendedlos y guardadlos y ponedlos por obra. Lo primero que encontramos aquí en este pasaje es que ellos tenían que aprenderlos, tenían que guardarlos, que significa tenerlos por ellos mismos, pero también practicarlo. Y en este mismo pasaje, no lo vamos a leer, pero en Deuteronomio 5 vamos a encontrar los 10 mandamientos. Tenían que aprenderlos, tenían que guardarlos y tenían que ponerlos en práctica. Sin embargo, después dice en Deuteronomio 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los portales de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿en qué momento ellos no tenían que tener estos mandamientos? Lo tenían que tener en todo momento. Cuando estaban caminando, cuando estaban hablando, cuando estaban comiendo, cuando estaban saliendo de la casa. Y de la misma forma nosotros el día de hoy debemos recordar que nuestra vida de creyente, nuestra vida cristiana, no es solamente los domingos estando en un edificio. Nuestra vida cristiana tiene que ser cuando estamos en casa, cuando abrimos la puerta de la casa, cuando estamos en el auto y se nos atraviese alguien por ahí, cuando estamos en la tienda o en los supermercados. En todo momento tenemos que vivir la vida cristiana y de esa forma también vamos a ser discípulos.
Porque los que más te ven son tus familias. Y si estás diciendo algo con tu boca, pero no lo estás practicando, la Biblia dice que eres un hipócrita. Entonces, antes de querer hacer discípulos, tenemos que practicar la palabra de Dios. Pero también hay otro ejemplo, que es en Esdras 7, el versículo 10, que dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras quería enseñar la palabra de Dios, pero antes de enseñarla, él lo quería tener por él mismo. Estaba estudiándolo, estaba leyéndolo. Y esa es la idea de inquirir. Quería, en otra palabra, quería comer la palabra de Dios para que él podía saborearlo por sí mismo, ponerlo en práctica. Y ahora que estoy poniéndolo en práctica, entonces lo voy a compartir. Y muchos de nosotros quizás desearíamos enseñar a otros a ser discípulos, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que en realidad no tenemos que pagar, porque Jesús ya lo pagó, que es de obedecer al Señor Jesús. Entonces, para que yo pueda hacer discípulos, yo tengo que primero conocer más de la palabra de Dios, y no significa conocer todo, no nos equivocamos, pero tengo que practicar lo que yo conozco de la palabra de Dios. Y cuando estoy practicando lo que yo conozco de la palabra de Dios, la realidad es que ya estoy haciendo discípulos. Por ejemplo, en la carta que Pablo escribió a Tito, él dijo a las mujeres: ustedes que son mayores, enseñan a los más jóvenes cómo deben actuar, cómo deben vivir una vida de esposa. ¿Y cómo vas a enseñar a alguien vivir correctamente como esposa si primeramente tú no estás haciéndolo? Pero no es solamente para las mujeres, porque los hombres también, ahí en el mismo libro dice que los ancianos tienen que enseñar a los que son más jóvenes. Y enseñar no es con la boca solamente. Enseñar es la vida. Y esa es la palabra, ser discípulos, es enseñar. Y podemos ver el ejemplo de Jesús, donde Él, ¿quién es el más grande ejemplo que podemos tener? En Mateo 10, el versículo 1 dice que entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echan fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Y en el 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas y en ciudades samaritanos no entréis. Los 12 apóstoles estuvieron con él y recibieron instrucción antes de que él los enviara a predicar de 2 en 2. Y más adelante vemos también que él envió a 70 a compartir el evangelio y los envió en 2 en 2. Sin embargo, Jesús no solamente instruía con palabras, porque ya vimos que él estaba recurriendo con sus discípulos. Pero vamos a ver en Juan 13, el versículo 14 y 15, donde Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y para nosotros es una historia inmensamente grande. Pero ¿sabes lo interesante? Lo hizo con un propósito. Y su propósito era lo siguiente. Él dijo a ellos: pues si yo, el Señor,
y el maestro ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros, a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús dejó en claro, el hacer discípulo lleva consigo vivir y dar testimonio de lo aprendido. Entonces Jesús estaba diciendo a ellos, sí lavé tus pies y sentiste muy, muy bonito, pero ahora tú tienes que hacer lo mismo con los otros. Y ahí dicen, no, Señor, pero ¿cómo? Yo no soy como tú, yo no tengo esa valentía, a mí no me gusta lavar los pies, y peor si tienen mal olor. Pero Él dijo, lo que estoy haciendo es para darte ejemplo y para que tú lo puedas hacer. Y tenemos el ejemplo de Pablo, donde él dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces él estaba enseñando a Timoteo para que Timoteo pudiera enseñar a otros. Pero ¿saben qué? Pablo llamó a Timoteo su hijo verdadero en la fe. Y él podía llamarle así, porque la realidad es que los discípulos de Pablo estuvieron con él en mucho tiempo. Comían con él, estaban viajando con él, estaban escuchando a él compartir el evangelio, estaban presentes en algunas persecuciones de él, y ellos pudieron ver quién realmente es Pablo. Y nosotros también, cuando vamos a ser discípulos, a veces da miedo que nos conocen un poco más a fondo. Da miedo decirles, pues adelante, entra en mi casa. Da miedo que ellos nos ven cuando se nos atraviese un auto por ahí. Da miedo porque no queremos abrir el corazón. Pero el hacer discípulos no queda solamente a compartir el evangelio y nos vamos, sino queda o continúa con agarrar esos creyentes que puede ser nuevo o que puede tener más tiempo en el Señor, caminar con ellos, comer con ellos, abrir tu casa para ellos, salir con ellos, compartir el evangelio con ellos. Y que no sea solamente de lo que tú dices, sino de lo que ellos ven en tu vida. Y Pablo estaba de esta manera porque él estaba capacitando también a ellos. Y luego, en el mismo carta que escribió a Timoteo, le dejó porque sabía que Timoteo ya estaba listo para cumplir con lo que él tenía que hacer. Y nos dice también la Biblia que cuando Jesús estaba andando junto al mar de Galilea, él vio a dos hermanos. Pero lo interesante es que él les dijo lo siguiente: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Jesús les dijo que tenían que venir en pos de él. Entonces, ellos tenían que estar con Jesús. Y Jesús no solamente tenía 12 discípulos, sino que vimos que fueron 70 y después se puede ver que hubo mucho más. Y nosotros el día de hoy también, si estamos yendo en pos de Él, a buscar su palabra, a conocer más de Él, a vivir como Él quiere que nosotros vivamos, entonces somos discípulos de Él. Y tenemos que hacerlo. Pero quizás algunos de ustedes tienen la experiencia de hacer discípulo, caminar con ellos, comer con ellos, darles dinero, guiarles en esto, guiarles en el otro, abrir tu casa, pero te abandonaron. Y dices, Señor, ¿por qué tanto tiempo invertido en esta persona y no?
Entonces me da miedo de seguir haciendo discípulos porque estoy abriendo mi puerta, la puerta de la casa, estoy abriendo mi corazón, estoy confiando a Él con mi familia y mira, ¿qué pasó? Se fue. Pero ¿sabes qué? Eso le pasó exactamente a una persona muy importante. Y esa persona, a ver si nos aparece ahí. El siguiente, en Juan 6, versículo 66 al 69, encontramos que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Y saben quién es? Jesucristo. Y Él sin miedo vio a los 12 y les dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Va a pasar. Va a pasar que vas a invertir tiempo en personas, que vamos a invertir tiempo en personas, dinero, familia, todo, y se van a ir. Algunos simplemente no van a continuar contigo y por eso tienes que hacer discípulos que son de Jesús, no tus discípulos. Y otros se van a ir porque pues ya no van a la iglesia o ya no continúan yendo a las cosas religiosas porque no conocen al Señor realmente. Pero tu tarea, nuestra tarea como iglesia, como hijos de Dios, no es decir: esta persona sí me parece que me va a seguir. Esta persona sí me parece que si le comparto, sí va a conocer al Señor y va a ser fiel. No, nuestra tarea es hacer discípulos, hacer discípulos, hacer discípulos. Mientras estás yendo. Y si el día de hoy sigues diciendo: bueno, yo no tengo la capacidad, la primera invitación es pasar tiempo con el Señor todos los días, en su palabra. Conocer más al Señor, para que tú puedas experimentarle cada día de una forma personal. Y lo segundo, buscar a una persona que te puede guiar, que te puede demostrar algunas dudas que tienes. Y lo tercero, mientras tienes dudas, la persona que te está guiando también tiene. ¿O piensas que los que predican no tienen preguntas de la Biblia? También tenemos. Pero eso no nos debe impedir de cumplir con lo que el Señor nos mandó a hacer discípulos. Y lo poco que sabes, ponlo en práctica y eso mismo puedes enseñar a otros. Procura siempre que los discípulos que estás haciendo, que vas a empezar a hacer, sean discípulos de Jesucristo. Y no debemos olvidar que la tarea de hacer discípulos no es solamente para pastor, predicadores o misioneros. Hacer discípulos no es una opción para el creyente. Es un orden que vino directamente del Señor Jesucristo y por eso cada creyente debe ser un discípulo. Debemos ser discípulos y debemos también hacer discípulos, y para que no se olviden, de Jesucristo, como siempre decimos aquí, hasta lo último de la tierra. Porque lo que tú haces aquí va a llegar hasta lo último de la tierra. Pero que el Señor nos ayude para que no sea una información más que recibimos del jefe y que quedamos sentados y que no lo cumplimos. Sino que ahora al salir, mañana, cuando vas al trabajo, cuando vas al supermercado, cuando estás tomando un café por ahí,
vas a ver a personas que necesitan del Señor Jesucristo. Tanto tú como yo, a veces sentimos, yo quiero hablar con esa persona, pero me cuesta. Pues no te olvides del versículo 18, donde Jesús dijo que Él tiene toda potestad. Y si vas a predicar el Evangelio, si vas a ser discípulo, no tiene que ser en tus fuerzas, sino en la fuerza de nuestro Dios. Y Él te dio el Espíritu Santo para que Él te dirige y para que Él te dé las palabras correctas para que puedas hablar. No tienes que hablar mucho, pero tienes que hablar lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo empiezo? Con la vida, con la muerte y con la resurrección de Jesucristo. Y de ahí en adelante, Dios nos va a guiar, Dios nos va a fortalecer. Y lo lindo es que cada vez que tú hagas un discipulado, como lo llamamos, el que sale más bendecida eres tú. Porque tienes que estudiar, porque tienes que pasar tiempo con el Señor, pero también porque las personas o la persona que estás discipulando va a compartir algo que te va a bendecir a ti, que no has visto. Pero tenemos que discipular. Tenemos que hacer discípulo. No es una opción, lo siento. Él es el rey. Cantamos. Y si el rey manda, yo obedezco. Ha sido bueno con nosotros el Señor. Yo cantaré de la bondad de Dios. Pues públicalo en tu escuela, en donde sea que estés. Y así podemos mencionar varias canciones que cantamos, pero que no sea que le hablamos, lo decimos con la boca, pero nuestro corazón en realidad está lejos de Él. Padre, gracias porque tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y gracias porque las tareas que tú nos das no lo vamos a tener que hacer por nuestra propia cuenta, sino que lo podemos hacer a través del Espíritu Santo que tú nos diste. Gracias, Señor, porque tú no nos enviaste a hacer lo que tenemos que hacer para ti por nuestra propia cuenta, porque no podemos. Y Señor, como tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, que tenemos temores, que todavía no estamos al nivel de poder compartir con los demás, que seas tú también guiándonos a las personas indicadas a que nos puedan enseñar, que pueden guiarnos para poder crecer. Y Padre, te quiero pedir por cada uno de mis hermanos que están aquí, a que podamos unirnos, a que podamos compartir el Evangelio donde sea que estemos, y que de esta forma podamos hacer discípulos de ti. Y Señor, que seas tú dándonos la valentía, la fortaleza, y que podamos recordar que no estamos yendo en nuestras propias fuerzas, sino que estamos yendo en el nombre de Jesús a compartir de tu hermoso Evangelio. Y Señor, que seas tú guiándonos para poder también poner en práctica todo lo que hablamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Quiero invitarles a que se pongan de pie porque gracias, Gedeón, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Me gustó esa parte que dijo, públicalo por todas partes, ¿no? La voluntad, la bondad de Dios, darlo a conocer por todos lados. Hermanos, la visión de Dios es más extensa que la ciudad o el pueblo en el que vivimos. Es más allá inclusive de la frontera del país en el que vivimos. La gracia, el amor de Dios y su misericordia alcanza para toda la humanidad. Y tenemos nosotros, tú y yo, esa gran oportunidad de poder compartir y llevar el amor de Dios a los demás. Hermanos, no se trata de que solamente nos conozcan por aquellos que vamos a la iglesia. No se trata de eso. No se trata solamente de conocer la visión de Dios, sino también nosotros obedecerla, cumplirla, adoptarla, hermanos. Es más, que llegue el momento en el que
nuestra respuesta a la gran comisión sea de tal forma que la gente piense, estos están locos. De tal forma que la gente piense de nosotros de que no solamente estamos yendo a una iglesia y respondiendo como de una manera religiosa y cumplir una palomita y otra palomita a ciertas reuniones, que la gente puede inclusive decir, estos están trastornando el mundo. De esa manera estaban hablando de Pablo, y de esa manera es que deben hablar de nosotros también el día de hoy. Hermanos, no sabremos nosotros ni conoceremos el éxito del ministerio que nosotros estamos realizando. Bueno, el Señor está realizando a través de Río Grande Bible Church y a través de tu vida. Tal vez no lograremos encontrar o dimensionar, como decía yo al principio, el número de personas que van a ser alcanzadas, y no sabremos a lo mejor hasta que estemos allá en la presencia del Señor. Pero te voy a decir una cosa, el éxito de la iglesia, el éxito del ministerio no se trata de cuántos se convirtieron y de cuántos se bautizaron. No se trata de números, se trata de un crecimiento en calidad. Más bien, nosotros sabremos que hay éxito cuando nosotros seamos perseguidos por nuestra fe. Allá donde tú estás, y como vieron ese video de esto es discipulado, es el salir. Enfermeras, enfermeros, cocineros, mecánicos, a lo que nos dediquemos, estudiantes, gerentes, lo que nos dediquemos, maestros, a la profesión que nosotros nos dediquemos, a la vocación o a la habilidad que nosotros tenemos de parte de Dios. Allí es donde está tu llamado. Eso es lo que eres, y ahí tienes a muchas personas para las cuales tú habrás de compartir el evangelio de Cristo. Hermanos, no se trata de estrategias, no se trata de nada humano, se trata de lo que el Espíritu Santo y la palabra de Dios va a hacer en nuestros corazones y en las vidas de aquellos a quienes nosotros le compartamos el amor de Cristo. Acuérdate, nosotros seremos crueles si nosotros tenemos la cura para este cáncer del pecado y nosotros no la compartimos. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel. Ojalá y que la gente nos acuse de ser una plaga, de compartir el amor de Dios. La gran comisión y el gran mandamiento van de la mano. Padre Dios, perdónanos porque hemos sido desobedientes. Oramos a ti hoy, Dios, para que tú abras las puertas necesarias para proceder a la obediencia, y de que en esa obediencia, Señor, logremos decir como Pablo allá en Hechos 20:24, que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, Señor. Que de esa forma sea nuestro vivir, Señor, de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Señor, tú has sido bueno.